Hola, Dalidia. A ver, estoy revisando tu proyecto. Lo primero, bueno, obvio, foto está padre, me gusta, se ve muy interesante la imagen, pero bueno, eso no es tan importante. El título del proyecto me parece que puede quedar. Vamos a revisar, ya después vemos la congruencia del proyecto, vamos a revisar las preguntas. Dices que tienes tres preguntas propuestas. ¿Qué sucede en el cerebro cuando tenemos una determinada emoción? ¿Y cómo influye en la salud de todo el cuerpo? Esa me gusta. ¿De qué forma influye la liberación de sustancias a nivel cerebral de la salud sistémica? ¿Y de qué forma se somatizan las emociones? Me parece que la primera es más impactante, más fácil de que yo, tu alumna, te entienda qué es lo que buscas. Las otras dos me parece que sí ya son un poquito más complejas digamos, en la emoción, porque ¿de qué forma influye la liberación de sustancias a nivel cerebral? Tendría yo que entender lo que es liberación de sustancias a nivel cerebral para que me atrape la pregunta. Si tus alumnos no están en ese nivel, yo creo que la pregunta uno es la adecuada. Me gusta más qué sucede en el cerebro cuando tenemos una determinada emoción y cómo influye en la salud de todo el cuerpo. Ok, esta sería una pregunta para indagar, para investigar. El tema es, ¿qué quieres que haga el alumno en el proyecto? Digamos, ¿cuál será tu entregable? Vamos a revisar lo que sigue. Dice aquí, los estudiantes comprenden el comportamiento de la función bajo una determinada emoción, la influencia positiva y negativa que tiene en la salud sistémica y trabajan en equipos para elaborar una obra artística en la que representan el comportamiento cerebral bajo una emoción y su manifestación en el resto de los órganos, ¿correcto? La cual será presentada a la población estudiantil en la exposición de arte en la zona de recreación a través de redes sociales para restaurar. Me gusta tu proyecto, entonces estamos hablando que los alumnos van a representar el comportamiento cerebral bajo una emoción. Muy bien. Para lograr el comportamiento cerebral, entonces, o para lograr esta representación, tendrán que aprender cómo funciona el cerebro, cómo maneja una emoción y cómo una influencia positiva o negativa puede afectarlos. Creo que me falta un tema en cuanto a la salud sistémica. En esta presentación representan el comportamiento bajo y su manifestación en el resto de las órganos. Creo que está bien. Está súper interesante tu proyecto. Estoy pensando, nada más me regreso al tema de la pregunta. ¿Qué sucede en el cerebro cuando tenemos una determinada emoción y cómo influye esta en la salud de todo el cuerpo? Ok, no sé si sea importante o viable como para que cierres con la obra de teatro, como para que sí embone, que la pregunta cambie a ¿cómo puedes explicarle a la gente lo que sucede en el cerebro cuando tenemos una determinada emoción y cómo influye? O ¿cómo puedes es que esto está en PDF y no te lo puedo escribir aquí, pero podría ser algo como, ¿cómo puedes de manera artística o no sé, explicarle a la gente lo que sucede en el cerebro cuando tenemos una determinada emoción y cómo influye esto en la salud de tu cuerpo? Puede ser que cambiamos un poco esa pregunta o puede ser que la dejemos así. Tú escoge. Yo tal vez marca en rojo la pregunta porque ya después de que hagas todo el desarrollo probablemente quieras hacer un cambio a la pregunta, ¿ok? Entonces yo nada más como guiar a lo mejor un poquito la pregunta con respecto a que la respuesta sea una obra de arte, una obra de teatro, ¿va? O dejas esa pregunta y en algún momento les pides en una segunda pregunta que se lo expresen a alguien, que se lo expliquen a alguien como, no sé, son psicólogos, no sé cuál es tu carrera con la que estás trabajando, pero en el papel de psicólogo, ¿cómo podrías presentar esta información a los demás, ¿no? Para que entre la obra de teatro? Pero por lo demás me gusta hasta donde estoy viendo. A ver, vamos a ver, objetivos de aprendizaje. Elige fuertes. Nada más recuerda que los resultados de aprendizaje de preferencia manéjalos con el verbo en infinitivo, o sea, ir. Entonces simplemente sería elegir fuentes confiables. El alumno será capaz de, puedes empezar con esto para que te suenen los verbos. El alumno será capaz de elegir fuentes confiables de información, seleccionar y sintetizar la información más que recabada, me parece que investigada, ¿ok? Porque fíjate, ahí nos faltaría, primero, elige fuentes confiables de información, eso está correcto, pero la segunda sería, ah, o más bien la primera sería, realiza investigación teórica, conceptual, utilizando fuentes confiables de información. Esa quedaría más completa para que la segunda entre. Em,
seleccionar y sintetizar la información de impacto que puede apoyar el proyecto o una cosa así, porque la información recabada es un término muy genérico y no me has dicho que voy a investigar, entonces profundiza un poquito más los resultados de aprendizajes. Y luego comprender el funcionamiento cerebral de un individuo. O sea, ¿qué especifica? Porque puede ser de un animal, de un ser humano o de una persona, ¿ok? Y a lo mejor no sé si el funcionamiento cerebral del individuo lo vas a trabajar a lo largo de la vida del individuo o en una etapa específica de la edad del individuo. Entonces eso también ponlo. Comprender el funcionamiento, el alumno será capaz de comprender el funcionamiento cerebral de un individuo y su desarrollo a lo largo del tiempo, o el alumno será capaz de comprender el funcionamiento cerebral de un individuo en la etapa de 5 a 10 años. O sea, ahí no sé exactamente qué es lo que quieres enseñar, entonces o lo dejas más abierto o lo dejas más puntual. Piensa ahí en ese tema. Ahora, comprender e identificar la función de los neurotransmisores, ¿en dónde? ¿Ok? La función, y también estaría relacionada con lo de arriba. Comprender e identificar. Quita la para el verbo comprender. De hecho, también quita lo del de arriba. La comprensión no es medible. Comprender el funcionamiento cerebral podrías cambiarla a describe el funcionamiento cerebral de personas desde su nacimiento hasta la muerte, una cosa así. Quita el verbo comprender y en la de abajo sería identificar, el alumno será capaz de identificar la función de los neurotransmisores, en dónde, ¿no? O no sé, de una persona o de un cerebro sano o de un cerebro enfermo, no lo sé. También ahí a lo mejor habrá que pulir un poquito después de neurotransmisores. Ahora, conoce las distintas emociones. Otra vez, no uses el verbo conocer, es nivel muy bajo. Conoce es manzana roja, pero no sé ni para qué sirve. Entonces, vete al siguiente nivel de taxonomía de Bloom, que es comprender. Y si es comprender, a lo mejor aquí puedes poner identifica las distintas emociones o describe, es capaz de describir las distintas emociones ¿cuáles emociones? Que sufre un individuo o que emociones, otra vez, si me lo dejas hasta aquí, van a ser emociones de animales, emociones de qué. Entonces tendríamos que hablar de la persona o del ser humano, correlacionarlo con lo de arriba. Identificar sus propias emociones, exacto, esa se queda. Identificar alteraciones corporales relacionadas con las emociones, ese está bien. Explicar a otros la relación entre la función del cerebro, las emociones y la salud, me parece muy bien. Interpretar y plasmar a través de una obra de arte la función cerebral bajo una emoción, muy bien. Esta es una obra de arte y déjame ver porque a lo mejor me estoy equivocando en lo que entendí. Elaborar una obra artística. Ah, es cierto, pensé en una obra de teatro, pero tienes razón, es genérica. Ya me habías comentado eso. Entonces, más bien, interprete y plasma a través de una obra de arte la función cerebral bajo una emoción, me gusta. Y transmitir a otros sus conocimientos. Y aquí a lo mejor podrías ampliar utilizando eh, mecanismos o tecnologías innovadoras o utilizando sistemas tecnológicos. Porque si vas a hacer que grabe un video o lo haga en la web o lo que sea, entonces transmite a otros sus conocimientos, pero aquí hay que ponerlo cómo, ¿ok? Por medios virtuales o de manera presencial o cuál es la habilidad que va a lograr en la transmisión de conocimiento a la transmisión de sus conocimientos de uno a uno, va a desarrollar un modelo educativo, va a desarrollar un video, va a hacer una acción específica. Entonces, el transmitir a otros sus conocimientos, diles cómo, ponme el cómo, ¿ok? Un poquito más enfocado a lo que quieres que logre. Ok, vocabulario clave, cerebro, emociones, salud, sinapsis, neuronas, cortisol, la regulación, sistema nervioso. Me parece muy bien y a lo mejor pudieras agregar aquí en vocabulario clave algo que no es de tu materia, pero que está relacionado con tus resultados de aprendizaje. Puedes agregar enfermedad, puedes agregar lo que es una obra de arte, ¿ok? Porque tendrán que aprender qué es una obra de arte para poder planear una obra de arte, ¿no? Entonces, podrías meter también obra de arte, comunicación artística, y ya, con esas dos nuevas palabras sería vocabulario que ellos van a aprender a fuerzas, porque si no, no van a poder hacer tu trabajo. Ok, de comunicación, lectura de artículos, lectura de bibliografía variada, correcto. Síntesis, elaboración de ensayos,
y elaboran encuestas de percepción. Me parece bien. Em, Esta de encuestas de percepción se oye bien padre, nada más que quiero, y me gusta, ojalá y la podamos dejar, pero quiero saber en qué parte de tu resumen pusiste este tema de las encuestas. Vas a elaborar una obra artística, vas a comprender el funcionamiento y la influencia con la salud y su manifestación y van a presentar la obra de arte, pero en ningún momento me dices que van a levantar una encuesta. Entonces, aquí sí hay que ser congruentes un poquito en esta elaboración de percepción de emociones y somatización, en qué momento la van a meter, ponla desde el resumen y este sería sería otro resultado de aprendizaje aquí, ¿eh? Elaboración de encuestas. ¿Va? Pero entonces el proyecto cambia un poquito el objetivo. ¿Para qué quieres los resultados de la encuesta? ¿Para hacer la obra de arte? ¿Sí? Descríbeme un poquito más para qué quieres esta encuesta. Bien, para que embone, pero me gusta, o sea, nada más hay que embonarla correctamente. Ok, presentación, pensamiento crítico, reflexión escrita sobre el comportamiento de la función cerebral, aquí sería importante en estas, con el ejemplo que apenas le subió, y perdón, pero podrías poner cuál de estas van a ser actividades de manera individual, ponles aquí un paréntesis. Por ejemplo, la primera probablemente sea una reflexión individual, que lo hagan de manera individual, la síntesis también, y aportan opiniones personales, y me parece que todo esto a lo mejor pudieran ser... Ah, no, 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 olvídalo, estamos en habilidades blandas. Están bien, así déjalo, perdón, me estoy equivocando. Colaboración, se organizan para la distribución de temas de investigación, fechas, ideas, correcto, correcto, correcto. Conocimientos al resto, proyecto artístico, redes sociales, me parece que está bien. Entregables, productos individuales. Ahora sí, aquí están los entregables, los individuales, es que aquí es donde me equivoqué. Resúmenes, propuestas, aportaciones, ¿ok? Asegúrate que todas estas resultados de aprendizaje tengan una manera de evaluar, ¿ok? O sea, aunque sumes dos resultados en un producto, pero tendría que, con los sistemas que vas a evaluar, tienen que cubrir todos estos resultados de aprendizaje. Ok, entonces según tu propuesta, resúmenes de la información que corresponde, propuestas individuales, aportaciones, correcto. Ese sería todo el tema de investigación, participación, comunicación. El tema de encuestas otra vez aquí, profundízamelo, ¿ok? ¿Qué quieres que te entreguen de la encuesta? Porque no te van a entregar la encuesta y acá en equipo te deberán de entregar no la encuesta, sino el reporte resultado de la encuesta, ¿va? Si arriba cada uno va a hacer una encuesta y cada uno va a entregar una encuesta, entonces aquí sería diseño de encuesta y reporte de encuestas de manera individual y a lo mejor por equipo sería una compilación de los resultados de las encuestas. No sé si cada quien va a hacer individual encuestas y análisis y luego se juntan en equipo o si uno solo hace las encuestas y el equipo las levanta, piénsale ahí porque tendrían que ir amarradas, esta con esta, ¿ok? Propuesta del producto final, producto final, ajá. Ah, trabajo escrito final con la información. Este trabajo escrito final, ok, estaría interesante que desde aquí digas qué información quieres en el escrito final. Y también estaría padre, de una vez, que dejes claro cómo va a ser tu obra de arte. ¿Cuáles son los mínimos que tendría que tener la obra de arte para cumplir? ¿Y cuáles serían los mínimos que tendría que tener el trabajo escrito? Puedes ponerlo aquí o no, pero los tendrías que desglosar en algún lado. O aquí puedes poner simplemente ver rúbrica y en la rúbrica estarían las descripciones completas de estos productos finales. O sea, o lo pones en el proyecto o lo pones en la rúbrica. ¿Ok? Exposición de arte a la población estudiantil, exposición de arte a través de redes sociales, correcto. Y aquí otra vez, productos equipos sería la encuesta o el resultado y el análisis de la encuesta. Piensa bien en esta parte. A la exposición de arte, redes sociales, pues bien, eso está bien. ¿Cómo asegurar que ese proyecto satisfaga se busca? Ok, esta redacción está muy padre porque es lo que quieres que se logre, pero aquí la pregunta es, ¿cómo te vas a asegurar tú, maestra, de que se logre esto? ¿Ok? Y estas consideraciones son preguntas para ti. ¿Cómo puedo lograr que mi alumno identifique sus propias emociones? O sea, si hay alguna técnica. ¿Cómo puedo lograr que el alumno
distinga las consecuencias positivas y negativas que tienen las emociones sobre la salud. ¿Cómo puedo lograr que mi alumno tome decisiones para prevención y mantenimiento de su salud? ¿Ok? Eh, ¿Cómo guío a mi alumno a generar relaciones sanas que aporten emociones positivas? Entonces, si esto es lo que quieres lograr, entonces más bien esta va una serie de preguntas para ti. ¿Cómo yo, maestra, voy a lograr que con mi diseño de proyecto que estás haciendo, logren esto? ¿Ok? Entonces, aquí va una serie de preguntitas para ti que te tienes que contestar mientras vas desarrollando tu proyecto, ¿ok? Tus planeaciones de las etapas de proyecto. Ok, ahora, considera el contexto. ¿Cómo harás que este proyecto sea auténtico y qué recursos podrían apoyar? Aquí dices que buscan la participación de la comunidad, se propone realizar encuestas, entrevistas sobre percepción de emociones y su influencia sobre salud. Aquí sí me estás poniendo un poquito para qué son las percepción de emociones, pero no me estás diciendo en la parte de arriba, entonces hay que sumarlo y hay que ver cómo esta encuesta le va a dar pie a tu obra de arte finalmente, ¿ok? Ahora, igual que la pregunta anterior, vas a lograr que las busquen participación y realicen encuestas y perciban las emociones. Si esto es lo que quieres lograr, entonces, ¿cómo harás que encuentren participación de su comunidad? Entonces, tu pregunta guía para ti como maestra en la consideración del contexto sería, ¿cómo lograr cómo lograr que los alumnos encuentren participación en la comunidad o con quién dirigir a los alumnos para que logren un entorno de participación de una comunidad. Y a lo mejor se te estás dando la idea de que vayan a la iglesia del pueblo, ¿no? Por decirte algo. O que vayan a la feria, o que vayan a un súper y se paren afuera, ¿no? Para preguntar, porque es parte de la comunidad, es el supermercado o el mercado de la zona. Entonces ahí es, eh, ¿quiénes van a ser, a quién puedo, a qué experto les puedo traer para explicarles lo del trabajo comunitario? ¿Cómo puedo llegarlos o acercarlos a un proceso de participación comunitario? ¿Cómo los voy a capacitar para desarrollar encuestas o entrevistas? ¿Qué experto me puede ayudar a enseñarles a entrevistar a una persona? O sea, todo esto que es lo que quieres lograr, pregúntate a ti mismo cómo lo vas a lograr tú como profesor, ¿va? Este es el otro cambio. Ok, habilidades. ¿Qué objetivos necesitas para asegurarse que logre y estructure y diseñe? Dice, conocimientos previos sobre anatomía y fisiología acerca del sistema límbico. Esas serían como conocimientos teóricos previos. No es tan necesario esta parte. Aquí a lo mejor lo ponlo en las notas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, de los objetivos de aprendizaje específicos del grado, a ver, vamos a ver, en cuanto al contexto, ¿ok? No, perdón, en cuanto a sus habilidades. Fíjate bien los resultados que pusiste. Dice que el alumno elige fuentes confiables de información. Entonces, qué habilidades tiene mi alumno para identificar fuentes confiables de información? Esa sería tu primera pregunta. Si no las tienes que involucrar en tu proyecto, ¿ok? ¿Qué habilidades tiene o cómo desarrollar las habilidades de síntesis de información de investigación en mi alumno? Esa sería, ¿lo sabe hacer? Si ya lo sabe hacer, tú puedes decir, ah, em, ¿tienen mis alumnos habilidades de sintetización de información? Si es un sí, ahí te quedas. Si es un no, es ¿y cómo desarrollarla? ¿Ok? ¿Cómo logro el aprendizaje teórico del proceso cerebral, neurotransmisiones, etcétera? Entonces, tu pregunta sería si tiene o no las habilidades para aprender por sí mismo en esta parte, que si tiene tu alumno las habilidades para el autoaprendizaje sobre los comportamientos cerebrales, ¿no? O sea, aquí otra vez son preguntas para ti que guiarían cómo tú diseñarás o las ligas que les vas a dar o los videos que les vas a proporcionar para apalancar estas cosas, ¿ok? Que tu alumno probablemente no sabe. Va, creo que con eso termino la evaluación de esta primera etapa. Chaito.